Iniciamos una emisión más de Impacto Económico. Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Rosas y si me permiten, vamos a comenzar con los titulares como todos los días. Estos son. En América Latina, el Fondo Monetario Internacional indicó que Argentina debe aumentar los recortes presupuestarios. En contexto veremos cómo los mercados financieros se ven alarmados por el elevado coste de la financiación global. Y entre 60 miles de personas protestan por la crisis de vivienda en España. Vamos a comenzar. Internacional reclama al gobierno argentino profundizar los recortes presupuestarios, más del 6% para cumplir la meta de superávit de 2026. Esto implicará un mayor ajuste sobre la población, despidos y el cierre de empresas estatales. Según el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, mientras las jubilaciones y la asignación universal por hijo se mantendrían en línea con los niveles del 2023, el resto del gasto acumulará una caída de casi un 47% en 3 años. Aunque el presupuesto aprobado para 2026 contemplaba subidas o incrementos en la recaudación, esta cayó 6,7% en ingresos tributarios en el primer cuatrimestre, volviendo la meta casi imposible, ya que exigiría que los ingresos crecieran un 13,2% el resto del año. Con alzas inviables en combustibles de un 62%, exportaciones con 32%, importaciones con 27% e IVA con un 11%. Sin embargo, el presidente Milei redujo las retenciones al agro para trigo, soja y sorgo, una decisión que disminuye los ingresos fiscales y obligará a profundizar los recortes en la salud, universidades, cultura y planes sociales, en paralelo con el avance de las privatizaciones que reafirma el carácter neoliberal del actual inquilino de la Casa Rosada. Allí mismo en Argentina, la actividad de la industria metalúrgica argentina cayó un 6,2% en lo que va del año, dejando paradas a 6 de cada 10 máquinas y destruyendo más de 20,000 puestos de trabajo en los últimos 2 años, según denunció Elio Derré, titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos. En los últimos 2 años, el sector perdió casi 22,000 plazas laborales. Esta caída sostenida golpea con fuerza al interior del país. La baja capacidad de reconversión obligará a cerrar empresas, mientras que en Santa Fe han alertado sobre el riesgo de desaparición de localidades enteras que dependen de este sector, sumado a que muchas firmas deberán sustituir producto nacional por importado para poder subsistir. El achique empresarial coincide con la reforma laboral del gobierno y un intento de intervención al sindicato UOM, cuya conducción nacional, liderada por Abel Furlan, denunció una ofensiva en contra de los derechos laborales. Y bueno, en el plano regional, Rosario encadena 34 meses de caída ininterrumpida y un 70% de industria sin ganancias desde hace más de un año. En Córdoba, entre el 44 y el 45% de las empresas muestran números negativos, perdiendo personal altamente calificado. Viajamos ahora a Colombia, que se consolida como un destino atractivo para el turismo de reuniones, incentivos, conferencias y también exposiciones, según divulgó ProColombia. La nación ascendió del 6º al 5º puesto en la región de las Américas y del 3º al 2º en Latinoamérica, dentro del ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones. Este avance responde a que el país registró 158 eventos internacionales en 2025, lo que representa un crecimiento del 38% en comparación con los 114 reportados en 2024. El informe de la Organización Internacional resaltó al territorio neogranadino como un modelo ejemplar para la industria global de
de reuniones. Al respecto, Carmen Caballero, quien es presidenta de ProColombia, consideró que este ascenso demuestra que el país se posiciona como un destino competitivo y confiable, asegurando además que estos congresos no solo dinamizan la economía y el turismo, sino que también fortalecen la transferencia del conocimiento, la inversión y la proyección internacional de las regiones. Vamos ahora a Uruguay, en donde la carne bovina se consolidó en 2025 como el principal producto de exportación de ese país, alcanzando los 2.669 millones de dólares, un 20% del total y superando la celulosa o a la celulosa, que obtuvo el 17% de participación. Según un informe de la agencia uruguaya 21, el valor total de las exportaciones de bienes del país llegó a 13.494 millones de dólares en 2025, superando los 12.959 millones del 2024. A nivel territorial, los departamentos de Canelones, Colonia y Montevideo concentraron cerca del 45% del total de las exportaciones. Canelones, de hecho, se posicionó como el mayor exportador nacional con un 16% de participación, encabezando tanto la exportación de carne bovina como la de productos farmacéuticos, químicos y plásticos desde sus zonas francas. Colonia, por su parte, ocupó el segundo lugar con un 15%, impulsado por la producción de soya y la producción industrial de celulosa y concentrado de bebidas. Finalmente, Montevideo se ubicó en el tercer puesto, destacando su matriz exportadora compuesta principalmente por bienes industrializados, como por ejemplo los vehículos. En más información, durante el primer trimestre del 2026, México registró una inversión extranjera directa récord de 23.591 millones de dólares, lo que representa un incremento del 10% frente al mismo periodo de 2025. El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, detalló que las nuevas inversiones sumaron 1.705 millones de dólares, un alza del 7,5%, mientras que las reinversiones subieron un 33% hasta alcanzar los 22.222 millones de dólares, lo que calificó como una excelente señal de confianza en el país. Por sectores, los servicios financieros crecieron a 6.851 millones de dólares, un 28,8% más. La fabricación de vehículos a 4.033 millones, avanzando 20,4%, y la minería 3.034 millones, representando un alza de 39,7%. Asimismo, se registraron fuertes repuntes en construcción, que se disparó un 96,3%. Equipo de computación creció 58,7%, mientras que transportes, correos y almacenamiento avanzó un 123%. Finalmente, Estados Unidos se mantuvo como el principal origen de esta inversión, con 10.210 millones de dólares, seguido por España con 3.804 millones y Australia con 1.446 millones. Permítanos hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy y al regreso, en contexto, veremos cómo los mercados financieros se ven alarmados por el elevado coste del financiamiento global. Regresamos con esta y más información. El coste de la financiación global ha escalado a máximos de varias décadas, encendiendo las alarmas en los mercados financieros. Un indicador clave de esta tensión es que los rendimientos de la deuda pública a largo plazo ya ha cruzado el umbral crítico del 5%, nivel de guardia que los analistas comparan con la ruptura de una barrera defensiva y que no se registraba desde los inicios de la gran crisis financiera de 2007. Aquí más detalles. Este encarecimiento no es un fenómeno aislado. Las obligaciones de potencias como Japón y el Reino Unido cotizan en máximos no vistos desde finales de los 90, mientras que en la eurozona, países como Francia y la habitualmente virtuosa Alemania
registran rentabilidades máximas en más de una década. Según el Fondo Monetario Internacional, la deuda pública mundial ya rozó el 94% del Producto Interno Bruto en 2025, impulsada por los gastos de la pandemia, la transición energética y los crecientes costos militares. La situación actual se ve agravada por factores geopolíticos y estructurales. La persistente crisis en Asia Occidental amenaza con estancar la economía, recortar los ingresos fiscales y elevar el gasto público para proteger a hogares y empresas. Paralelamente, el resurgir de la inflación, alimentada por el encarecimiento de la energía y la denominada inflación de chips, derivada del auge de la inteligencia artificial, obliga a los bancos centrales a mantener políticas restrictivas y barajear nuevas subidas de tipos. En este escenario, emitir deuda resulta cada vez más costoso para los estados, aunque plazas clave como Estados Unidos ya ven su volumen total rozar los 40 billones de dólares debido a déficits persistentes. El encarecimiento es generalizado. Los inversores exigen mayores rentabilidades ante el riesgo fiscal, tensionando la sostenibilidad financiera global y dejando al mercado al borde de la estanflación. Los ministros de Finanzas del G7 que se reunieron en París precisamente la semana pasada, han manifestado su creciente preocupación ante los desequilibrios de la deuda pública global y la persistente volatilidad en los mercados de renta fija. Esta tensión financiera se ha visto agravada por una reciente oleada especulativa de ventas en el mercado de bonos, impulsada por el temor a riesgos inflacionistas derivados del conflicto en Asia Occidental y el encarecimiento de la energía. Los gobiernos enfrentan el desafío de gestionar la sostenibilidad fiscal en un contexto donde, según las autoridades francesas, la deuda pública ha vuelto al centro del debate. A estas dinámicas se suman profundas fricciones comerciales y desequilibrios macroeconómicos arraigados, caracterizados por el exceso de consumo en Estados Unidos y la insuficiente inversión en Europa. Ante esta situación insostenible, la fragmentación interna complica la coordinación de respuestas conjuntas, obligando a cada nación a mitigar la inestabilidad por su cuenta, mientras buscan alternativas para asegurar cadenas de suministro críticas y estabilizar los mercados financieros. Para comprender esta crisis es fundamental el concepto de los bonos a 10 o 30 años. Cuando un gobierno necesita dinero, emite estos títulos de deuda pública a un plazo determinado. Durante ese tiempo, el Estado se compromete a pagar un interés fijo llamado rendimiento o tipo de interés a los inversores que le prestaron el capital. En condiciones de alta inflación o incertidumbre, como la actual parálisis en el estrecho de Hormuz, los acreedores exigen una mayor prima de riesgo para proteger el valor de su dinero frente a la pérdida del poder adquisitivo. Esto obliga a los estados a ofrecer rendimientos mucho más altos para poder financiarse. Ahora, la deuda nacional de Estados Unidos ha escalado a niveles sin precedentes en las últimas décadas, desatando una profunda preocupación por la estabilidad económica del país. A continuación, más detalles. Según datos de la Oficina de Análisis Económicos de Estados Unidos, el endeudamiento federal ya supera el tamaño total de la economía nacional, alcanzando el 100,2% del Producto Interno Bruto, con una cifra que se ubica en 31,27 billones de dólares, frente a un Producto Interno Bruto nominal de 31,22 billones. Esta brecha histórica, inédita desde la Segunda Guerra Mundial, amenaza con agravarse rápidamente, con proyecciones que apuntan a que la deuda podría rozar los 40 billones de dólares antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Analistas financieros advierten que el peso creciente de los pagos de intereses avanza a un ritmo superior al del propio crecimiento económico del país. En un escenario extremo, la Reserva Federal podría verse forzada a implementar una agresiva monetización de la deuda mediante emisión masiva de dinero para contener el avance de las tasas, expandiendo su balance hasta los 20 billones de dólares y avivando fuertes presiones inflacionarias. En contraste, el presidente Donald Trump ha minimizado las alertas al defender el endeudamiento bajo una lógica de apalancamiento inmobiliario, argumentando que el valor de los recursos y activos naturales de la nación, estimados en cientos de billones de dólares, respalda con creces este volumen. Sin embargo, el mercado mantiene las alarmas encendidas ante una bola de nieve fiscal que no para de crecer.
De bonos han capitulado ante el temor de una inflación persistente, desatando ya una fuerte inquietud en los mercados globales. La principal preocupación radica en el repunte de los rendimientos de la deuda soberana. Este encarecimiento de la financiación está impulsado por el bloqueo prolongado del estrecho de Hormuz debido al conflicto en Asia Occidental, lo que ha disparado los precios de la energía y también cronificado las presiones inflacionarias. Cualquier incremento sostenido en estos rendimientos amenaza con encarecer los créditos al consumo, las hipotecas y sumar billones de dólares a la deuda federal de Washington. Ante este escenario de incertidumbre y la caída en la confianza del consumidor, el mercado financiero internacional envía un mensaje contundente a la Reserva Federal. Las tasas de interés actuales no son suficientemente altas. Los inversores ya descartan los recortes previstos a inicios del año y apuestan a que los bancos centrales se verán obligados a endurecer las condiciones crediticias para poder contener la escalada de precios. Hacemos una segunda pausa y al volver como parte de nuestro bloque 360 hablaremos de que miles de personas protestan por la crisis de vivienda. ¿Saben dónde? En España. Regresamos con más información. Estamos de vuelta en Impacto Económico y como le adelantaba, vamos a España porque la crisis de vivienda se intensifica cada vez más. Resulta que miles de personas marcharon en Madrid en contra de la escasez de viviendas, pero también el aumento de los alquileres. La manifestación fue organizada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid bajo el lema "La vivienda nos cuesta la vida, bajemos los precios", y respaldada por la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, los dos principales sindicatos de España. Los organizadores estimaron la asistencia de más de 100,000 personas y la delegación del gobierno central en la región estimó que 23,000 personas se habían sumado a la marcha. El motivo de la movilización es rechazar de forma contundente el aumento de los precios de arriendos en el país, mismos que se han duplicado en la última década y han sobrepasado el crecimiento salarial en el país, exigiendo al gobierno medidas contundentes para mejorar la situación con respecto al alquiler y compra de vivienda, donde la demanda ha aumentado por turismo y crecimiento demográfico, mientras que la oferta de viviendas públicas en alquiler sigue siendo limitada. También está el punto en el que si estamos pagando un alquiler muy alto es imposible que ahorremos para comprar un piso, entonces es un bucle en el que no vamos a salir. Y porque cada vez más personas se ven abocadas a una situación de hacinamiento, a tener que vivir en habitaciones, incluso familias. Y estamos aquí entonces para señalar a los culpables de todo eso. Los culpables de todo eso son quienes están haciendo negocio con nuestras casas, quienes todos los meses nos cobran esas rentas y los gobiernos que permiten eso y que les ponen una alfombra roja. Ahora que India registra un crecimiento del 1,7% en sus sectores clave en infraestructura en abril de 2026. Según datos oficiales publicados por el Ministerio de Comercio e Industria del país, el aumento estuvo impulsado principalmente por el sólido desempeño de sectores estratégicos como por ejemplo el cemento, el acero y la electricidad, que mostraron una evolución positiva y reforzaron la actividad industrial nacional. La producción de cemento registró un crecimiento interanual del 9,4%, junto con la producción de acero, que presentó un 6,2%, y la generación de electricidad un 4,1%. Los 8 sectores básicos compuestos por el carbón, petróleo crudo, gas natural, productos refinados del petróleo, fertilizantes, acero, cemento y electricidad representan el 40,27% del índice de producción industrial y su crecimiento durante el ejercicio fiscal 2025-2026 alcanzó el 2,7% en comparación con el periodo anterior. En más información, Singapur mantuvo su pronóstico de crecimiento económico para el 2026 entre el 2 y el 4%. El Ministerio de Comercio e Industria mantuvo el pronóstico respaldándose en una expansión mayor de lo esperado en el primer trimestre, impulsada por la demanda relacionada con inteligencia artificial, a pesar de los efectos globales del conflicto en Asia Occidental. Destacó que la economía nacional creció un 6% interanual en el primer trimestre, extendiendo la expansión del 5,7% registrada en el trimestre anterior, y esto atribuido
refirió al desempeño del comercio mayorista, la manufactura, las finanzas y los seguros. Resaltó que, dado el contexto actual, se espera una contracción del segmento de combustibles y productos químicos del sector mayorista y del clúster químico del sector manufacturero nacional. Concluyó que, a pesar del malestar global, la demanda relacionada con la inteligencia artificial se ha mantenido sólida y debería seguir impulsando el crecimiento de las economías regionales durante todo el año. Le cuento ahora que Estados Unidos no ha podido evitar que su población sea otra víctima de la guerra en Asia Occidental, provocando un aumento de hasta el 40% en el gasto en gasolina, teniendo como principales afectados a los ciudadanos comunes. Veamos más más a fondo lo que se dice en este tema en el siguiente material. El conflicto en Asia Occidental ha elevado los precios de la gasolina y el diésel en un 50% en los Estados Unidos. Aunado a esto, el efecto positivo de las devoluciones de impuestos de la administración Trump se ha desvanecido. Así lo ha dado a conocer el medio inglés Financial Times, que los reembolsos sostuvieron el consumo de forma temporal y al agotarse, los hogares estadounidenses sienten cada vez más el impacto del alza del combustible, factor que ha vuelto más compleja la vida de los automovilistas estadounidenses. Los precios de la gasolina están considerablemente más altos ahora que hace solo un año, de hecho, incluso más recientemente. Y realmente la razón de eso tiene que ver con la guerra que está ocurriendo en Irán. En Estados Unidos, la crisis moldeó un escenario innegable y preocupante. La inflación supera el crecimiento salarial, lo que reduce el poder adquisitivo y hace caer los ingresos reales de la población, volviendo la cotidianidad de los estadounidenses en una lucha constante para subsistir. La pregunta es, ¿la gente podrá permitírselo con los precios más altos, especialmente para la gasolina y para muchos de los otros bienes de consumo que la gente necesita? Esta situación de prolongarse el conflicto en Asia Occidental mantendría la inflación en constante aumento, provocando una disminución entre la población de compras en bienes duraderos como electrodomésticos, automóviles y muebles. El panorama estadounidense, según expertos y cifras oficiales, no es prometedor, tomando en cuenta que, aunado al conflicto internacional y la volatilidad energética mundial, la inflación en Estados Unidos alcanzó el 3,8% por primera vez en 3 años y la gasolina registró en abril del presente año un aumento del 5,6%, considerado el segundo más rápido observado desde finales de 2023. Seguimos en el país del norte porque los precios de los alimentos también registran su mayor aumento en años. En el área de las frutas y verduras, los tomates son 40% más caros que el año anterior y el café, y este sí duele, un 19% más costoso que en la primavera pasada. En lo pecuario, la carne subió un 9%, seguida por la carne molida con un 15%, los asados de res un 18% y el bistec un 16%. Estos aumentos son atribuidos al conflicto en Asia Occidental y sus efectos en el mercado energético mundial, mismos que provocaron una subida del 2,9% en abril del presente año en los precios de los combustibles. Asimismo, se juntó en el país norteamericano el mal clima que ha afectado la producción agrícola nacional y los aranceles implementados por la administración del presidente Donald Trump. Veamos ahora cómo se encuentran los indicadores petroleros al cierre de la presente jornada. El barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, marcó un precio de $91.46, una caída de $5.14. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $98.17, una caída de 5,37 céntimos. Finalmente, el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $113.44, cayendo en este caso, subiendo en este caso, $1.98. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Daniel Rosa. Nos vemos más adelante en otra emisión de Impacto Económico. Siga, por favor, en la señal de Telesur.